Instrucciones previas al vuelo en el Fénix. Por Jesús Sananda, Lord Miguel y Saint Germain. Drutea, una bitácora Fénix. Capítulo 18. 27 de junio 1991. Martirio es decirle a Dios interno: me rindo. Saludos, Drutea preciosa. Yo soy Sananda, uno con Dios. Vengo en servicio al Dios de la luz, conocimiento y amor. Este día abordaré la condición de emoción que ustedes llaman martirio. Definamos al mártir según su diccionario humano. 1. Uno quien se sometería a la muerte antes que renunciar a su religión. 2. Quien muere, sufre o sacrifica todo por un principio, causa, etc. 3. Quien sufre mucho, tanto de mala salud o de desgracia. Aquel quien cree que debe sufrir y morir por lo que cree o por Dios es el más equivocado en cuanto a la naturaleza de Dios. Dios no requiere el sufrimiento y la muerte para la salvación del alma. Él solo da la vida a los humanos, así como a toda su creación. Es el adversario el que ha engañado al ser humano devoto y les ha inculcado la creencia de que el humano devoto debe morir por Dios y de que el sufrimiento es de alguna manera bueno. Todo lo que necesito decir a esta línea de pensamiento es que esto es absurdo, puesto que no viene del conocimiento de Dios. Es solo el ser espiritualmente ignorante el que buscará castigo para sí mismo por los errores percibidos o imperfección. ¿Por qué esto es así? Bien, la diferencia es que un ser espiritualmente maduro buscará el entendimiento de la causa de su error de manera que el conocimiento sea ganado por la experiencia, para que el error no sea repetido. No buscará el autocastigo continuo para experimentar un efecto de un error en su pensamiento del que él no conoce la causa dentro de sí mismo. Hatton ha dicho repetidamente, y vale repetirlo aquí, que Dios necesita seres humanos devotos vivos en la tercera dimensión física de la Tierra, Yan, para hacer su trabajo. Él no demanda, requiere o pide que sus hijos necesiten sufrir y morir en su nombre. Dios es vida, dando y volviendo a dar amor. Si ustedes se martirizan a ustedes mismos, entonces es una mala percepción humana influenciada por el adversario que desarrolla su deseo de sufrimiento y muerte. Se vuelven incapaces para verdaderamente servir a Dios cuando desarrollan sufrimiento de gran pena y agonía física o emocional sobre sí mismos. Porque entonces la mayoría de su enfoque está sobre sí mismos en el sufrimiento mismo. Y cuando mueren en forma física después de sufrir intensamente, hay mucha curación que debe ocurrir incluso en el lugar siguiente de su experiencia, después de su transición llamada muerte. ¿Quién les dice que el dolor es su maestro? Hemos oído decir esto por muchos, especialmente dentro de la nueva era e incluso de la comunidad llamada cristiana. Ahora, por favor, no entiendan mal. Cada experiencia dolorosa puede enseñarles algo desde el punto de vista de la información de efectos del movimiento.
El dolor es un síntoma, un efecto de la enfermedad en su pensamiento-conducta. Ciertamente no es la causa. Frecuentemente, cuando es visto desde el punto de vista de los efectos, lo que ustedes aprenden es que sentir sufrimiento es un dolor y ciertamente no es divertido. Pero hasta que los que sufren dolor realmente busquen la causa dentro de su experiencia de creación y entonces ganen conocimiento de Dios en cuanto a por qué se están castigando a sí mismos, habrán aprendido nada de la curación absoluta. Ahora piensen acerca de esto, chelas. ¿Cuántos de ustedes han sentido gran flujo de conocimiento cuando están en enorme agonía física o emocional? Muchos de ustedes simplemente han corrido hacia su analgésico físico emocional más cercano, como son el alcohol o las drogas. ¿Encontraron su causa en esas bebidas o esas píldoras? Ustedes no solamente evitaron el descubrimiento de su causa, sino que muchos se encontraron a ustedes mismos adictos al efecto desequilibrado. La causa debe conocerse dentro, comprendida totalmente y liberada para permitir una curación de la causa de la enfermedad y por lo tanto del efecto de la enfermedad. Por ejemplo, ustedes, madres, quienes han dado a luz a un maravilloso bebé, si sufrían gran dolor físico, lo cual nosotros observamos que la mayoría de ustedes lo sufren, ¿no estaban fuera de sí pensando cómo aliviar el dolor? ¿Saben ustedes, apreciadas madres de Dios, que el parto no necesita ser una agonía física? Ustedes simplemente esperan que será así y así es. ¿Podría estar en su pensamiento que de alguna manera el dolor las hace ser madres más dignas? ¿Y es el gozo del regalo del bebé más maravilloso cuando ustedes han sufrido para dar a luz? Ponderen estas preguntas dentro del conocimiento de Dios, chelas. No hay dolor requerido para ser digno y feliz. Solamente amor. Así sea. Puesto muy simplemente, chelas, el dolor es el efecto de sus deseos de sufrir. ¿Por qué alguien elegiría sufrir? Sobre todo porque les han enseñado y han creído la mentira de que el sufrimiento de alguna manera les hace dignos en los ojos de Dios. Porque muchos de ustedes se sienten indignos y culpables en sí mismos. Buscan el autocastigo para de alguna manera equilibrar la puntuación con Dios. Todo lo que ustedes realmente están haciendo, chelas, es castigándose a sí mismos e invalidando sus vidas. Les están diciendo a Dios, me rindo en la vida. Todo lo que merezco es sufrimiento porque yo no valgo. Así que ganaré mi inmortalidad y aceptación de parte de Dios sufriendo para Él. Este comportamiento de pensamiento es muy absurdo. ¿Lo ven? Dios no castiga. Ustedes se castigan a ustedes mismos. Siempre. Cosechan los efectos de eso que siembran en cada circunstancia. Cuando ustedes degradan su espíritu rompiendo las leyes del equilibrio de la naturaleza, cosechan los efectos de ese comportamiento desequilibrado. Nada más y nada menos. El sufrimiento es un esfuerzo muy egocéntrico. Como dije anteriormente, cuando sufren gran dolor y agonías emocionales y o físicas, la mayoría de las veces
no están pensando acerca de cómo servir a Dios o de cómo asistir a su vecino. Ustedes están demasiado ocupados en el propio sufrimiento y generalmente captando una muy necesitada atención de otros alrededor de ustedes. Alguien que sufre continuamente está muy a menudo hambriento de amor, atención y reconocimiento de otros, de amigos y familia. Ustedes están en necesidad cuando sufren, solo que la mayoría de las veces buscan fuera de sí mismos por cariño y amor, en vez de la búsqueda interna de Dios para la comprensión y entendimiento de la autocausa del sufrimiento. En un momento, Dios interno puede aliviar todo el sufrimiento si el conocimiento de la autocausa fuera aceptado y entendido. En el primer caso, de buscar desde fuera de sí mismo, uno no está tomando la responsabilidad, de manera que el conocimiento de la sanación no puede ser logrado. En el segundo caso, de ir dentro con intención, deseo puro de saber, uno está definitivamente asumiendo la responsabilidad por su autosanación en su mente-pensamiento. Entonces, uno ha accesado y aceptado el poder del conocimiento ganado por Dios interno. ¿Son la seguridad y la garantía realmente necesarias y beneficiosas para el crecimiento espiritual? Hay absolutamente nada incorrecto con dar seguridad y apoyo a otros por el trabajo que ellos están haciendo, especialmente si ha sido beneficioso para ustedes. A menudo, algunos en servicio, tales como mis escribas, trabajan en obcecación acerca de la eficacia de nuestro trabajo juntos de ayudar a la humanidad a lograr el conocimiento interno. Todavía el ser humano aún tiene muy poca habilidad para monitorear los efectos de sus esfuerzos en otros seres humanos. Y a menudo ustedes son más rápidos para criticar el trabajo de otra persona desde una percepción del ego humano que para elogiar y apoyar el recibimiento del beneficio espiritual. Así que la retroalimentación, el feedback, sincera y compasiva, es muy alentadora y tranquilizadora para nuestros escribas y otros trabajadores también. La preocupación más grande de Drutea, así como de la mayoría de los escribas de Dios, es que ella esté traduciendo nuestros mensajes con bastante precisión. Ella a menudo, más especialmente al principio de su recepción, realmente necesitaba mi garantía y la de Hatón de que todo está saliendo como nosotros lo intentamos. Ella está entrando en comodidad con nosotros y está trabajando sin la interferencia puesta por la percepción de su ego humano. Dharma también ha tenido sus momentos de extrema preocupación acerca de su trabajo con Hatón, así como conmigo y todos los otros para quienes ella ha recibido. Ustedes ven, para ambas, Dharma y Drutea, el propósito de solo servir a Dios es tan puro y el compromiso interno tan fuerte que el dejar ir la percepción del ego para el propósito de la recepción de Dios no ha sido difícil para ninguna de ellas. Pueden verlo diferentemente, solo en la realidad de la verdad. Yo estoy seguro que ambas admitirían que todas las pruebas que ellas han soportado simplemente las han vuelto más fuertes en su propósito y compromiso de servir al Dios de la luz. ¿Significa esto que ellas no se sienten heridas o enojadas por la crítica y la desconsideración mordaz de otros quienes leen la palabra, pero todavía no ven la verdad?
Por supuesto que no. Ellas también son afectadas por el ataque percibido negativo para otros. Y aunque yo sé que al principio, cuando las amenazas, la crítica y el odio fueron dirigidos hacia ellas, Dharma ocasionalmente se preguntaba sobre el valor de su servicio. Hoy ella, dentro de sí misma, tiene ciertamente ninguna duda sobre la importancia y el valor de su contribución. Lo que es tan hermoso de contemplar desde donde yo me siento es que ambas de estas pequeñas palomas, Dharma y Drutea, solamente se han vuelto más humildes y espiritualmente maduras debido a su trabajo para Dios. Bien, casi he traído a Drutea hasta las lágrimas. Así que ustedes ven, mis apreciados chelas, cuando su integridad de servicio ha llegado a ser impecable en intención y verdaderamente han devuelto su voluntad a la voluntad de Dios, entonces su deseo es solamente servirlo a Él. Su pensamiento interno será: por favor, Padre, yo solo deseo permanecer en tu servicio, hacer tu voluntad y ser un reflejo honorable de ti. Dentro de ustedes sabrán que están haciendo su voluntad y el hecho correcto. Y entonces, desde la percepción humana, la ocasional confianza sincera, dada desde fuera, es más apreciada. Dentro, ustedes saben y continuarán su servicio en conocimiento, de todos modos, con o sin garantía exterior. Ustedes honran a Dios cuando honran a sus hermanos. Cuando ustedes dan aprecio al espíritu dentro de otro, y no solo espaldarazos falsos al ego, entonces los levantan así como a sí mismos a la vibración del amor de Dios. Ustedes están demostrando su cualidad de dar y volver a dar. Y el amor dado en honor de intención es siempre retornado en abundancia hacia uno mismo. Ustedes son entonces su gracia en movimiento, co-creando su armonía de amor dentro de la creación. Un lugar más espléndido para ser uno con la mente de Dios. Dar amor es convertirse en uno con el aliento de la creación de Dios. Con este pensamiento, tomemos un descanso, Drutea, y ponderen estas cosas más cuidadosamente. Gracias, mi pequeña hermana preciosa, por tu servicio. Estoy siempre contigo para estimularte y confortarte. Caminen conmigo, mis apreciados hermanos, y yo les traeré a casa. Yo soy Sananda, uno con Dios, dentro de la creación. Los amo grandemente, mis hermanos. Estén en paz. Salud.